Gracias, Juan Manuel. Y vamos a platicar ahora con el maestro Juan Carlos Baker. Él ha sido subsecretario de Comercio, de Economía y director general para América del Norte y jefe negociador adjunto de México para el Tratado de Asociación Transpacífico. Don Juan Carlos Baker, muchas gracias y muy buen día. Oscar Mario, muy buenos días. Encantado de saludarte, a tus órdenes. Bueno, pues a manera de resumen, Estados Unidos inicia el proceso para levantar un panel de solución de controversias contra nuestro país en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tratado comercial, el TEMEC, argumentando políticas discriminatorias a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, competencia desleal. Y según informa a través de un comunicado, la representación comercial de la Casa Blanca solicita ya las consultas, un primer paso que de no conseguirse un arreglo daría o derivaría en una conformación del panel. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anuncia que estas pláticas se relacionan con ciertas medidas de México que perjudican a las empresas norteamericanas y a la energía producida en Estados Unidos en favor de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Y también, ahora, el portavoz de la ministra de Comercio Internacional, Pequeñas y Medianas Empresas de Canadá, Alice Hansen, dice que Canadá se une a Estados Unidos en la toma de medidas mediante el lanzamiento de sus propias consultas en el marco del TEMEC. En otras palabras, bueno, Canadá se suma a Estados Unidos en esta disputa energética en el marco del Tratado Comercial México y Estados Unidos. Y el gobierno de México dice, hay voluntad para alcanzar acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos se pueden alcanzar? Y con base en su experiencia, Juan Carlos Baker, se puede llegar en principio a un punto de equilibrio. Adelante. Bueno, Oscar Mario, nuevamente gracias por la oportunidad. Pues mira, de acuerdo a lo que se hizo público, de acuerdo a lo que conocimos el día de ayer y que ya mencionabas tú, pues parece que los reclamos se centran principalmente en que hay una serie de decisiones que ha tomado el gobierno mexicano que en esencia favorecen a las empresas Pemex y Comisión Federal de Electricidad, desplazando a los privados de estos países, ¿no? Entonces, para poder llegar a algún acuerdo o para poder poner estas medidas de conformidad con los compromisos del TEMEC, pues que se tendrían que eliminar precisamente esas distorsiones de las que acabamos de hablar. Entonces, por ejemplo, cosas como lo que se incluyó en la reforma constitucional que el Congreso no aprobó, en donde habría un tope en la cantidad de electricidad que pueden generar los privados, por ejemplo. Creo recordar que era 54% CFE y 46% el resto de los participantes. Pues ese tipo de cosas tendrían que eliminarse. Tendría que generarse una serie de condiciones en donde todos los participantes pueden participar, perdóname la redundancia, sin ningún tipo de favoritismos. Creo que en esencia eso es lo que eso es lo que está reclamando Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, vamos a ver si efectivamente se puede lograr antes de los 75 días que, como señalaban los comunicados, se tiene para hablar de esta instancia. De no ser así, pues procedería el panel, supongo. Capítulo 31. Ahora, dicen se instalaría un panel para resolver controversias bajo el capítulo 31 del TEMEC. Eso, en lenguaje sencillo, ¿qué significa? El capítulo 31 del TEMEC es el capítulo donde se establecen precisamente todos estos procedimientos para determinar cuando hay una diferencia, pues qué parte tiene la razón. Entonces, a lo que se refiere al capítulo 31 es esta instancia de consultas que ya comentábamos. Después también detalla el capítulo 31 cuál es el procedimiento para un panel. Dice que habrá 5 panelistas, 5 jueces. También ese capítulo 31 determina los tiempos en los cuales se van a llevar a cabo las deliberaciones y pues bueno, qué pasa una vez que esas deliberaciones concluyen y lo que tienen que hacer las partes involucradas. El capítulo 31 básicamente es el que determina, todos esos procedimientos. Ahora, tenemos entendido, con base a lo que nos han mencionado expertos en el tema, de que esto
pues es una práctica común la instalación de estos paneles para resolver controversias, pero esta sería una más o una muy delicada desde su perspectiva. Mira, sí creo que efectivamente es un procedimiento que ha sucedido en muchas ocasiones y que es lo normal, que cuando dos países en un tratado de libre comercio tienen una diferencia recurren a estos esquemas. En ese aspecto creo que sí es, digamos, normal. Sin embargo, yo no diría que por eso es menos delicado o menos serio, porque estamos hablando de un tema que es profundamente importante. Bueno, primero en términos políticos, creo que el gobierno del presidente López Obrador ha puesto muchísimo énfasis en el tema energético. Sabemos lo importante que resulta para esta administración las medidas que se han tomado. Y por otro lado, también es importante, Oscar Mario, pues porque estamos hablando de la competitividad de la manufactura en el país. Más allá de las inversiones en el sector energético, pues las empresas que fabrican automóviles, computadoras y muchos productos necesitan esa certeza en el suministro y en el precio de la energía. Entonces, creo que es por los dos lados la importancia del tema actual. Si bien, deme por favor 3 minutos y regreso con el maestro Juan Carlos Baker. Vamos a platicar con el maestro Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio, de Economía y director general para América del Norte y jefe negociador adjunto de México para el Tratado de Asociación Transpacífico, pues en relación a esta disputa energética entre México y sus dos socios comerciales importantísimos, Estados Unidos y Canadá. Don Juan Carlos, bueno, dicen Canadá y Estados Unidos, no hay consistencia con los compromisos de México bajo el TEMEC y las empresas norteamericanas y canadienses siguen enfrentando un trato injusto. Supuestamente el tema energético o la política energética de México quedó reservada o no cuando se firma el tratado en el 2018. ¿Qué sabe usted al respecto? Cuando se terminó de negociar el TEMEC, se incluyó una cláusula en el capítulo 8, en donde habla del reconocimiento que existe a la posibilidad de que México tenga la soberanía sobre hidrocarburos. Efectivamente, como mencionó ayer el presidente López Obrador en su conferencia en la mañana, eso fue algo que se incorporó una vez que el presidente, entonces presidente electo, mandó a su representante a las conversaciones, el doctor Jesús Seade, que actualmente es embajador de México en China. Y si bien es cierto que existe esa cláusula tiene que leerse de manera armónica con el resto de los compromisos existentes en el tratado. Entonces, la cláusula del capítulo 8 no quiere decir que no haya compromisos en materia energética en otros capítulos del tratado, incluyendo la protección de inversiones, incluyendo el acceso al mercado e incluyendo también la parte que se refiere al comportamiento de las empresas del Estado. Entonces, en resumen, efectivamente sí hay compromisos en el TEMEC en materia energética, Oscar Mario. Y sobre el freno que también alegan Canadá y Estados Unidos a la inversión de proveedores en energías limpias. Bueno, lo que pasa es que sí. Al momento de que se han hecho este tipo de cambios en las leyes, se está favoreciendo, como se ha reportado ampliamente, fuentes de energía que no son necesariamente las más limpias, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, pues eso, si bien en el comunicado que dio a conocer ayer la representación comercial se menciona, no estoy en estos momentos cierto si también se estaría reclamando una violación al capítulo de medio ambiente del TEMEC. Uh-huh. Una lectura muy simple de lo que se anunció el día de ayer, Oscar Mario, nos remite a los capítulos de acceso al mercado, al de protección de inversiones y al de las empresas del Estado. Pero ciertamente un efecto de estas políticas que se han, insisto, implementado recientemente, pues es que favorecen fuentes de energía que no son las más limpias y las más sustentables. Oiga, ¿de qué depende que Estados Unidos y Canadá pudieran adoptar represalias contra algunos productos, aplicando obviamente aranceles
a algunos productos agrícolas y de otro tipo que vende México a Estados Unidos y Canadá? Bueno, si al final del proceso que acabamos de describir en el bloque anterior, Oscar Mario, un panel llegara a concluir que México está en violación y que México hace necesarios para... No, se está... ¿No estamos perdiendo la llamada? Bueno. ¿Me escuchas ahí mejor? Ya lo escuchamos, sí, adelante. Sí, por favor, ¿qué? No. Pensaba, Oscar Mario, si al final del proceso que describíamos en el bloque anterior del capítulo 31, un panel llegara a encontrar a México en violación de sus compromisos del TEMEC y ante esa decisión del panel México no modifica su legislación o aquellas medidas que están en inconformidad con el TEMEC, entonces en ese momento hipotético también aranceles. No, tenemos... ¿En punto o en qué proceso también? A ver, don Juan Carlos, a ver si ya escuchamos mejor. No. A ver, vuélvala a marcar, por favor. Bueno, le decía, estamos platicando sobre pues esta disputa en materia energética entre México y Estados Unidos, a la cual también se suma ya Canadá, al advertir que las políticas de nuestro país en materia energética pues son inconsistentes con algunos artículos del TEMEC. Y bueno, es como también reacciona Canadá a unas horas de que la oficina del representante comercial de Estados Unidos anunciara el inicio de las consultas de solución de disputas sobre temas energéticos con México. A ver si ya tenemos mejor línea con el maestro Juan Carlos Baker. Sí, decía usted. Sí, discúlpame, Oscar Mario, luego aquí la tecnología nos fue una mala pasada. Así es. Pero acá estoy de vuelta. Mira, te decía que me preguntabas de qué dependía o cómo sería un proceso de incremento de aranceles a exportaciones mexicanas. Y te comentaba que, bueno, pues todo eso dependerá de la decisión del panel. Si eventualmente se establece un panel y ese panel encuentra que México está en violación y México no modifica aquellas disposiciones legales que representan las violaciones al TEMEC, pues en ese momento Estados Unidos y Canadá podrían incrementar aranceles a las exportaciones mexicanas. ¿En qué monto? Pues eso será determinado también por el mismo panel, porque las conclusiones que emitiría el panel pues también tendrían que determinar el tamaño de la afectación que se ha recibido. Entonces, pues en ese caso, que para mí, Oscar Mario, ese sería el peor escenario, pues sí, las exportaciones mexicanas enfrentarían esos riesgos y prácticamente todo el mundo podría estar en riesgo. Es de suponer que Estados Unidos y Canadá tratarían de ir a hacer un objetivo de aquellos productos mexicanos que son exitosos en las exportaciones. Ahora, entre el inicio de este proceso para levantar un panel de solución de controversias, la instalación del panel, el inicio de pues estas opiniones y posiciones de México contra las de Estados Unidos y Canadá y la posibilidad de alguna solución o de adoptar, en su caso, represalias para la imposición de aranceles a productos mexicanos. ¿Cuánto tiempo se estima que dura todo este proceso? Pues mira, el capítulo 31 establece que una vez que se pidieron las consultas, lo cual sucedió ayer, sí, deben transcurrir 75 días antes de que se pida formalmente el establecimiento del panel. Si tomamos el día de ayer y contamos los 75 días, Oscar Mario, pues nos debe estar llevando aproximadamente al mes de octubre. Si el panel efectivamente se instalara en el mes de octubre, los tiempos del panel para deliberar son aproximadamente 6 meses.
y entonces de octubre cuenta 6 meses, eso te puede estar llevando a abril o principios de mayo del año próximo. Una vez que se tome la decisión del panel, se da un plazo de 45 días para hacer los cambios que sean necesarios o para ponerse de acuerdo con los otros países. Entonces, pues si vamos sumando, posiblemente en el peor escenario, hacia el verano del año próximo, tal vez, podría ser ese momento en el cual, si todo sale mal, pues vendrían las seguramente represalias, ¿no? Entonces estamos hablando, pues sí, aproximadamente como de un año, ¿no? Si es que no llega a haber retrasos por algún tipo. ¿Y mientras tanto todo sigue igual? Sí, o sea, en el sentido de que no hay aranceles al comercio, sí, desde luego que en ese sentido sigue igual. Pero tenemos que considerar, Oscar Mario, pues toda la incertidumbre que esta situación estaría generando. Entonces, si bien no se incrementarán aranceles, pues yo estoy seguro que mucha gente, muchas empresas, y tal vez incluso otros actores estarán prestando mucha atención a la manera en la que se desarrolla el caso. Entonces, pues hay que estar pendientes por si no hubiera otros signos de desajustes a partir de esta volatilidad. Oiga, esta pregunta es buena. Yo quisiera, si la puede responder después de una pausa para no interrumpirlo. Le dicen, el contenido de los tratados internacionales que se firman entre países están por encima de lo que señalan las leyes en cada una de las naciones involucradas. ¿Algo hay de eso, verdad? Bueno, la Suprema Corte de Justicia en México ha establecido claramente una jerarquía en los instrumentos legales. Nada está por encima de la Constitución. Pero los tratados internacionales que México firma sí son ley en nuestro país. Por lo tanto, el TEMEC es una ley en estricto sentido de aplicación también doméstica. Por eso, Oscar Mario, durante los debates que ha habido recientemente en este tema, se ha mencionado que las disposiciones del TEMEC tienen que aplicarse incluso en consistencia con otros instrumentos. Por lo mismo, mientras la Constitución, bueno, hubo una propuesta para modificar la Constitución, tú aquí en tu espacio reportaste pues cómo había salido ese proceso. Entonces, en estos momentos la Constitución todavía permite la participación de actores privados, no se modificó el esquema para el despacho de la energía eléctrica y otros temas. Por lo tanto, el TEMEC y la Constitución son perfectamente consistentes en este momento. Bueno, deme una reflexión final después de 3 minutos antes de concluir esta charla. Estoy con el maestro Juan Carlos Baker. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el maestro Juan Carlos Baker. Repito, en relación a esta disputa energética con Estados Unidos y a la cual ahora se suma Canadá. Están llegando 2 o 3 preguntas en relación a la fuerza o fortaleza de estos tratados internacionales sobre lo que dicen las leyes locales. ¿Podría usted repetir al auditorio, licenciado? Yo creo que es importante este tema. Sí, con mucho gusto, Oscar Mario. Lo que te mencionaba en el bloque anterior es que los tratados internacionales que firma México son también ley en nuestro país. Nada está por encima de la Constitución, por supuesto, pero los tratados internacionales coexisten en ese ambiente legal. Entonces, decir que un tratado internacional no está por encima de la ley o que una ley puede modificarse sin ningún tipo de consideraciones a los tratados internacionales, pues eso no es correcto. Entonces, bueno, el TEMEC, por supuesto, sus aplicaciones, los contenidos tienen que ser aplicados en México, desde luego. Oiga, y entonces, ¿ve usted, con base en su experiencia, pues esto que señala el gobierno mexicano, voluntad para alcanzar acuerdos y sobre qué bases sería? Mira, yo creo que desde luego el que las partes involucradas tengan un diálogo abierto, tengan un diálogo franco, eso desde luego siempre es bienvenido.
Me parece también que pues efectivamente las instancias anteriores, ya fuera porque había visitas de funcionarios estadounidenses o porque se llevaban a cabo reuniones de corte binacional, pues en todas esas instancias el tema se mencionó. Entonces no resulta desconocido la postura de cada uno de los que están involucrados. Entonces en ese etapa de consultas haya la misma disposición, haya más información. Y si es posible, pues eventualmente llegar a un acuerdo. Pero también el que Estados Unidos y Canadá hayan decidido dar este paso que nos anunciaron el día de ayer, pues también quiere decir que existe un límite al espacio que se pueda determinar para ese diálogo. Oiga, mire, esta pregunta es interesante. Dice, ¿por qué es que Estados Unidos y ahora Canadá hasta ahora se manifiestan inconformes en en lo que señalan no se está cumpliendo dentro del marco de TEMEC? Me imagino que se refieren a que pues es un documento que sabemos se firma en el año 2018, es el mismo contenido, tenemos entendido que no se ha cambiado, y es hasta ahora cuando surge pues ese reclamo por parte del gobierno de Estados Unidos y Canadá. Es interesante, ¿no? Sí, claro. A ver, hay que tener claro también aquí, Oscar Mario, cuál ha sido el desarrollo en el tiempo de este tema. Si bien el TEMEC se firma en el 2018, el TEMEC no entra en vigor hasta julio del 2020. Justo recién apenas acaba de cumplir 2 años. Entonces, es menos tiempo el que ha transcurrido. Además de eso, pues muchas de las acciones que reclama Estados Unidos también son más recientes. Por ejemplo, las reformas que se hicieron a la ley de la industria eléctrica, que es una ley que en estos momentos está vigente, que fue objeto de muchos amparos, y también después sus objetivos se trató de recuperar hacia la reforma constitucional que se propuso, pues eso realmente data del año pasado. Entonces, finales del 2020 y del 2021, precisamente. Entonces, pues no es que hasta este momento haya habido preocupaciones. La verdad es que los eventos reclamados son mucho más recientes, por un lado, y por otro lado, pues vaya, si bien las consultas se presentaron el día de ayer, está ampliamente documentado que en diversas instancias los funcionarios estadounidenses y canadienses se acercaron al gobierno mexicano para expresar lo que ellos pensaban. Las puras reuniones que también tú reportaste aquí muy puntualmente, Oscar Mario, las reuniones que el embajador Ken Salazar llevaba a cabo en Palacio Nacional con grupos de empresarios de este sector, pues evidentemente hablan de que esta preocupación es muy manifiesta desde antes. Oiga, entonces en relación a eso, las visitas que hicieron a México los representantes comerciales de Estados Unidos, encabezadas por Ken Salazar, ¿cree que abordaron estos temas en específico o no pusieron tanto interés en lo que ahora está reclamando Canadá y Estados Unidos? Pues yo no tengo detalles de lo que se discutieron en esas reuniones más allá de lo que salía en las declaraciones públicas y los comunicados de prensa. Pero en todas esas instancias, efectivamente, los funcionarios de Estados Unidos decían que habían hablado del tema. Desde luego hay un lenguaje diplomático y hay un lenguaje que trata pues de preservar ese espacio de diálogo que los gobiernos necesitan. Pero de que el tema fue puesto en la mesa, eso no hay la menor duda, Oscar Mario. Bien, entonces, ¿qué piensa, con base también en su experiencia y amplísimo conocimiento, que siga en el inicio de la instalación de este panel de solución de controversias? ¿Podríamos, desde su perspectiva, también con base en lo que están reclamando tanto Estados Unidos como el gobierno de Canadá, llegar a lo que le preguntaba al inicio de esta charla, a un buen punto de equilibrio, o qué se requeriría para evitar pues represalias y la imposición de aranceles a productos mexicanos que se venden a la Unión Americana?
Bueno, a ver, primero en términos de qué es lo que va a pasar ahora, Oscar Mario, las autoridades se tienen que reunir en un plazo relativamente corto. Eso puede ser cuestión de días, porque existe un plazo fijo, que son los 75 días de los que hablábamos al principio de nuestra charla. Entonces, yo creo que podemos esperar una reunión de las autoridades relativamente pronto. En esa reunión, pues Estados Unidos seguramente abundará en Canadá también, abundará en la esencia de sus preocupaciones. Posiblemente se discutirán algún tipo de acciones o de soluciones que resolverían esas preocupaciones, si es que existen. Y si eso sucede y todo sale bien, pues entonces creo que ese es el escenario más optimista, Oscar Mario, que en estos siguientes 75 días se llegue a un acuerdo que atienda las preocupaciones de Estados Unidos y de Canadá. Por todo lo que ha sucedido recientemente y las declaraciones que hemos visto de muchos involucrados, pues esa parte, si bien no la descarto, es compleja, la verdad, porque los reclamos que se están haciendo pues van directamente a una serie de decisiones que sabemos que pues, son importantes para el gobierno de México. Si eso no sucede, pues entonces lo siguiente que tendríamos que esperar hacia tal vez el mes de octubre aproximadamente, pues es que Estados Unidos y Canadá piden un panel, y luego ya iría todo el proceso que te describía en un bloque anterior y que está también para que tu audiencia lo pueda ver con detalle, que está escrito en el capítulo 31 del TEMEC. Y si ya nos metemos en esa parte más litigiosa, pues ahí no queda nada más que esperar una solución, una resolución del panel, de los jueces que van a juzgar este tema, y eso seguramente sería hasta el año próximo. Oye, es interesante. Entonces, ¿son jueces los que finalmente deciden sobre esta controversia? Sí, claro, en el argot comercial se les llaman panelistas, pero bueno, son personas expertas, algunos son abogados, pero existen también panelistas con otros perfiles diferentes, y esos nombres, esas personas están en una lista que previamente se acordó entre México y Estados Unidos y Canadá. Ahí tienes, bueno, por supuesto, personalidades mexicanas, tienes también personalidades estadounidenses, y hay también personas canadienses que cada una de ellas fue propuesta por los países. Es una lista de 30 personas y de ahí se toman los nombres que se irían incorporados a este proceso, si es que llegamos, insisto, a que ese proceso suceda. Son 5 de ellos que tienen que deliberar de acuerdo a las directrices que te mencionaba yo antes y que están en el capítulo 31. Bien, don Juan Carlos Baker, pues me da siempre mucho gusto platicar con usted y le aprecio mucho sus conceptos tan claros, ¿eh? El agradecido soy yo, Oscar Mario. Muy buen día, aquí estoy a tus órdenes. Gracias, Juan Carlos Baker. Otra pausa, seguimos.